Daniel, Ananías, Misael y Azarías, recuerda, habían sido llevados cautivos a Babilonia. Hemos estado hablando de eso. Les cambiaron sus nombres, pero en medio de cada cambio, ellos decidieron tomar una postura, la postura de honrar siempre a Dios, y Dios les honró a ellos. Por eso, en este nuevo cambio que estamos viviendo, vamos a seguir haciendo lo mismo, honrando a Dios. Y sabemos que Dios va a enviar su bendición. Ellos lo hicieron, Ananías, Azarías y Misael. La semana pasada vimos cómo habían sido echados al horno de fuego, y en ese lugar Dios caminó con ellos y los libró de la mano del rey Nabucodonosor. Ese Dios en el cual ellos habían creído, ¿sabes qué? Estaba bien cerca de ellos. Ahora, el día de hoy hablaremos de cómo esta realidad que vivió Nabucodonosor al reconocer no hay otro Dios como el Dios de ellos, continúa siendo nuestra realidad. No hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Alguien se alegra de poder decir eso? Dilo conmigo, no hay otro Dios. No ha sido creado otro Dios como el Dios en el cual tú y yo estamos confiando. Él es inigualable. Nada se le puede comparar. Acompáñame a Daniel capítulo 4, porque empieza otra vez Nabucodonosor. ¿Te acuerdas de este personaje? Interesante Nabucodonosor, pero es interesante que muchos de nosotros nos parecemos en cierta manera a él. Daniel capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Acuérdate que este rey era un conquistador, el territorio de él era grandísimo, y ahora se le ocurre enviar un mensaje a todos estos pueblos, a todos estos moradores, y le dice: paz os sea multiplicada. Interesante que antes les dijo, ¿verdad? Los voy a destrozar a todos. Ya van a ver si no adora. Pero Nabucodonosor tenía etapas en la vida en el cual él también reconocía ciertas cosas y comenzaba a cambiar su forma de hablar. Les dijo: paz sea multiplicada. Y luego en el versículo 2 dice: conviene que yo declare, el rey, las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Interesante. De un capítulo a otro todo puede cambiar. En tu vida, de un capítulo a otro, todo puede cambiar también. Versículo 3, seguía Nabucodonosor diciendo: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Fíjate cómo Dios está usando ahora en estos primeros 3 versículos de Daniel 4 a Nabucodonosor para hablarnos a cada uno de nosotros. Y es que Dios puede usar a cualquier persona. Esto trae una paz al corazón de mucha gente. Porque hay personas a veces que dicen: no, Dios se ha olvidado de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Y mira cómo Nabucodonosor tuvo diferentes etapas en su vida, y ahora estaba reconociendo la autoridad de ese Dios, hablando del reino de este Dios, y les decía: a todos los pueblos, a todas las naciones y lenguas, paz os sea multiplicada. Ahora, aquí habemos diferentes naciones. Habemos personas que comen tacos, comemos baleadas, arepas, ¿sí? Ayer me junté con unos hermanos, ¿verdad?, que iban a celebrar, creo que la independencia, y me comí unos frijoles puercos. No te asustes, así se llamaban, los frijoles, ¿verdad? Y me puse a pensar en esto, en el mensaje del día de hoy. A todos los pueblos, sin importar lo que tú comes, sin importar cómo tú hablas, Él les dijo: paz sea multiplicada. Esa es nuestra oración. Nosotros anhelamos que la paz sea multiplicada en medio nuestro. Esto es lo que está hablando ahora Nabucodonosor. Ahora comienza a decir: conviene que yo declare. Ya no más el resto, ya no eran más Daniel y todos sus amigos. Ahora él le decía: conviene, Oscar, que yo declare. ¿El qué? Las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Alguien aquí ha visto milagros en su vida?
¿Alguien ha visto milagros fuertes en su vida? Ahora, si no los has visto, comienza a caminar con Dios y vas a ver cómo el Dios en el cual tú estás confiando puede marcar toda la diferencia. Nabucodonosor había reconocido el poder de este Dios y él dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Y habla de su reino. Atención acá, su reino no es cualquier reino, es un reino sempiterno y su señorío de generación en generación. La palabra sempiterno proviene del latín sempiternus, que significa algo que dura para siempre, algo que es eterno, algo que no tiene fin. Ahora Nabucodonosor estaba haciendo una declaración poderosísima. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había recordado las grandezas de este Dios, había recordado las maravillas de este Dios y ahora comienza a hablar de el reino de Dios. Y comienza a decir: el reino de Dios no es ni siquiera como mi reino. Mi reino tiene fin. El reino de Dios no tiene fin. Atención aquí, si hay alguien que está construyendo su propio reino. Alguien dirá: pastor, ¿cómo? Si ni dinero hay. No, te voy a demostrar que a veces no hace falta dinero para construir nuestro propio reino. Es cuando nosotros, como dice la canción, seguimos siendo el rey. Pero la otra parte de la canción también te demuestra otra verdad. En ocasiones tu reino está llorar y llorar. El reino de Dios no es como el reino de nadie aquí en la tierra. Por eso ten cuidado de no gastar toda tu vida construyendo nada más tu propio reino. Busca el reino que no tiene fin. Busca el reino que es eterno. ¿Sabes qué? Tú y yo hemos visto cada milagro de Dios obrando en este lugar. Y por eso sabemos que Dios continuará haciendo milagros en medio nuestro, ya que tú y yo estamos comenzando esta nueva etapa de la iglesia, de Church en español. Tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. Jesús es la cabeza de este lugar. Alguien tiene que decir amén a eso. Nunca pongas tu esperanza en nosotros los hombres. Pon siempre tu esperanza en Jesús, aquel de quien estamos predicando en este lugar. Ahora, el rey Nabu habló de Jesús aún sin saberlo. Él comienza a declarar de este reino de Jesús y lo interesante es que Nabucodonosor no tenía idea de quién era este Jesús. De alguna manera él vio este reino sempiterno y lo vio como un reino diferente. Acuérdate que estamos hablando de un rey poderoso en la tierra. Pero a pesar de eso, este rey dijo: ni siquiera mi reino se compara al reino de este Dios. Y sabemos tú y yo quién es ese rey: Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Tanto dijo Nabucodonosor que dice así: su señorío es de generación en generación. Y mira cómo los chiquitos que recibieron su Biblia el día de hoy, ellos no son la iglesia del mañana, son la iglesia del presente. Desde ya ellos son parte de la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que somos intencionales. En toda oportunidad que tenemos, hablamos de este rey y hablamos de su reino. ¿Por qué? Porque las generaciones continúan pasando. Ayer estaba en otra casa, ¿verdad? Y comenzamos: ¿de qué generación es usted, pastor? Y uno dice: yo qué sé. De la de allá, ¿verdad? Por el 70 más o menos, donde la caricatura era Mazinger Z y los Thundercats. Tú te ríes, pero la viste también, ¿verdad? No te hagas. Y probablemente hay otras generaciones antes que tú alcanzaste a ver también. Ahora viene una nueva generación que a veces es conocida como la generación de cristal. Y uno comienza a catalogar las generaciones, pero todas las generaciones tienen un porqué. Cuando una generación no reconoce el señorío de Jesucristo, es una generación que le falta algo. No sé si me escuchaste eso. Cometeríamos un error en hablar nada más de las generaciones cuando a veces nosotros somos los culpables de lo que la generación está sufriendo. Por eso nunca olvidemos quién es el rey de nuestra vida, iglesia. Nunca olvidemos quién es el rey de esta iglesia. Nunca olvidemos quién es la cabeza de esta iglesia. No vayas a andar diciendo: ay, ahora voy a la iglesia del pastor Iván. Esta no es mi iglesia. Es la iglesia de Jesucristo.
donde tenemos el privilegio de hacer todo para el Rey. Tú y yo hacemos todo para el Rey y por eso estamos en este lugar. Este reino no es cualquier reino, no tiene fin. Es un reino inquebrantable como la serie que estamos tú y yo estudiando. Por eso nuestra fe es inquebrantable, no por nosotros. A nosotros nos dobla cualquier circunstancia mala. A ti cualquier problemita y te das cuenta de que eres barro. Todos somos barro, somos polvo. Pero hay un reino en el cual estamos confiando. Hay un rey en el cual estamos confiando. Y ese reino es inquebrantable. Este es el reino de Jesucristo. Y tú y yo somos la iglesia de Jesucristo. ¿Alguien se anima a darle un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso es que estamos emocionados con el nombre de Church en español. Somos su iglesia, esa iglesia que Él instituyó cuando allá en Mateo 28, versículo 18, Jesús antes de ascender al cielo hizo esta poderosa declaración cuando dijo, Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo, toda potestad, di conmigo toda potestad. Toda potestad me es dada, dijo Jesús, a Él en el cielo y en la tierra. ¿Te acuerdas que te estoy hablando de un rey diferente? Un rey que tiene toda potestad allá y acá también en medio nuestro. Entonces dejó la asignación y dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Este no es invento nuestro. Tú y yo nada más estamos haciendo lo que Jesús nos dijo hacer, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí esta hermosa promesa. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Probablemente inclusive de tu mundo. Dios te va a acompañar en este viaje llamado la vida. No solo como 5. Dios te quiere acompañar a ti también en este viaje de la vida. Ten cuidado con no quitarlo a Él del trono de tu vida. Él debe ser el rey, el que dirige el barco, como va a dirigir esta iglesia. Este pasaje es conocido como la Gran Comisión. Es lo que Jesús nos encargó a nosotros, sus discípulos, la iglesia, hacer. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y tú y yo debemos estar dispuestos a hacer su voluntad por encima de la nuestra. Esa potestad es la que nos cuida en cualquier etapa, en cualquier cambio, en cualquier transición. No olvides de quién es la iglesia, es de Él. Dios cuida de nosotros. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Sabes que nuestra misión como iglesia no cambia? Vamos a seguir haciendo discípulos. Hay personas que preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer, pastor? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Tanto año de estar predicando aquí la palabra de Dios. Vamos a seguir haciendo lo único que Dios nos ha encargado a hacer. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Y no solo bautizándolos, enseñándoles a toda persona cómo guardar las palabras de Jesús. Ahora, el día de hoy vamos a hablar este mensaje mezclado con la serie de Daniel. Déjame hablarte un poquito de lo que es nuestra visión como iglesia. De hecho, el título del mensaje es esta visión y es la siguiente. Estamos unidos en Cristo, amando a Dios y amando todas las personas. Anota eso en algún lugar, porque lo vamos a estar recordando a cada momento. Esto es lo que dirige, lo que le da la dirección a la iglesia. Unidos en Cristo, amando a Dios y amando todas las personas. Tú y yo estamos unidos en Cristo. Cristo nos ha limpiado. Cristo nos ha perdonado y ahora nos ha unido. El concepto de unión es muy importante cuando hablamos de una iglesia, ya que nos recuerda algo: tú y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Él lo dijo en la Gran Comisión: yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Los domingos a las 12:15.
¿Y qué pasa cuando se acaba el servicio? Dios continúa estando ahí. Estamos unidos a Cristo, pero también ahora nos ha unido a un grupo de personas muy especiales. Y nota la palabra especiales como tú quieras. Pueden ser especiales porque tú vas a encontrar y vas a decir, ay, qué rico es estar con esta gente. Pero hay otros especiales que necesitan un poco de oración. Pero igual continuamos unidos en Cristo. Amamos a Dios y amamos todas las personas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Fíjate en Mateo 22:37 lo que dijo Jesús. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, no al que va solo a tu iglesia, no al que cree lo mismo que tú crees, al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estas dos cosas que Dios nos mandó a hacer depende absolutamente todo. Dios nos dejó la gran comisión, id y hacer discípulos, bautizando y enseñando, pero también nos dejó el gran mandamiento que tiene que ver con esto: ama al Señor por encima de todo lo demás. Ámalo con todas tus fuerzas y aun cuando te falten las fuerzas, continúa amando al Señor. Eso marca toda la diferencia. Pero luego viene la otra parte: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo podemos hacer, iglesia, cuando estamos unidos en Cristo. Por eso te dije, Cristo es la cabeza de este lugar. Porque Cristo nunca divide, Cristo une. Creo que esa no me la escuchaste muy bien. En medio de una generación que todas las iglesias andan peleadas. Los hermanos de la iglesia repeleados. Pero cuando cantamos es unidos, unidos. En su nombre unidos. Y tú dices, qué bonito cantamos. Pero esto no se trata de una canción. Se trata de una verdad que debemos siempre procurar. Estamos unidos en Cristo. Por eso la visión comienza ahí. Unidos en Cristo. Si no estamos unidos en Cristo, no hay manera que hagamos lo otro. Amar a Dios y amar a todas las personas. Fíjate lo que Jesús dijo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Acuérdate que Jesús vino a cumplir la ley. Pero en medio del cumplimiento de la ley, Él se dio cuenta que las personas no la estaban haciendo de la forma correcta y se las comenzó a explicar con unas palabras que traían vida. Este nuevo mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Alguien aquí se siente amado por Jesús? Ahora, cuando Jesús derrama ese amor sobre tu vida es con un propósito. Ese amor tú lo vas a necesitar para permanecer unido con alguien más. Este es el nuevo mandamiento, no de una iglesia, no, de la cabeza de la iglesia de Jesús. Este nuevo mandamiento es que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. Y luego fíjate lo que dice el siguiente versículo. En esto conocerán todos, di conmigo todos. Esto es interesante. Hay una manera de que todos sepan que somos seguidores de este rey. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo voy a desarrollar el mensaje del día de hoy con un punto nada más. Y el punto es el siguiente: ama de verdad. Ama de verdad. Y no lo dejé nada más en ama, porque hoy en día vivimos tiempos en los cuales las personas creen saber lo que es el amor, el cómo debemos amar a los demás. El reto no es amar a mi manera, como dice la canción. El reto es amar a la manera de Dios, ya que el amor de Dios marca toda la diferencia. El amor de Dios es muy diferente al amor que nosotros tenemos. Por eso ahorita que ya comenzamos el programa de recomprometerse, hasta libros tienen. Libro así, mira. Y no es para meterte miedo.
Es para decirte, hay mucho que debemos aprender. No importa cómo tú estés amando, te vas a dar cuenta que no estás amando de la manera correcta. Probablemente estás amando como te enseñaron a amar. Y hay unos que corren con desventajas y no tuvieron la bendición de tener a papá y a mamá a tu lado. Pero déjame decirte algo, aún teniéndolos a tu lado, probablemente la manera de amar que aprendiste no es la correcta. Ama de verdad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es diferente. El amor de Dios es un amor sacrificial. El amor de Dios es un amor que da todo sin esperar nada a cambio. ¿Estás aquí, iglesia? Estás aquí, The Church en español. Te estoy marcando la línea, Este amor es el que tú y yo debemos cuidar. El amor de Dios es un amor que perdona. ¿Cuántos aquí tienen todavía rencor con alguien? Ay, nadie dijo amén. Pero si tú ves tu corazón, probablemente estás en este lugar y estás cargando con algo que no te deja avanzar. ¿Sabes qué? Esa no es la manera de amar a la manera de Dios. Por eso es que necesitamos marcar bien el rumbo. El amor de Dios perdona. El amor de Dios es lo que te ayuda a ti a perdonar. El amor de Dios transforma. El amor de Dios no te deja ahí en la condición en la cual tú estás. Te comienza a cambiar, te comienza a transformar hasta llevarte a ser esta nueva creación en las manos de Dios. No importa tu pasado, Dios lo puede transformar. Ese amén debía ser más fuerte. Porque aquí vemos algunos que no estamos orgullosos de nuestro pasado. Y sabemos que es un milagro que ahora tengamos el amor de Dios en medio de nosotros. Y ese amor de Dios está cambiando realidades, te está cambiando a ti para poder cambiar tus realidades. Ese es el amor de Dios, es un amor que no tiene comparación. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el maestro, en cómo se aman, no en cómo cantan, no en cómo comen. Y mira que los creyentes cómo comemos. Pero a veces, ay, se dice pastor y mire lo que está comiendo. Y uno dice, eso no es mi característica de creyente. Jesús lo dejó claro cuando dijo, por encima de todo eso hay un elemento más importante, es el amor. Ama de verdad. Te quiero leer rápidamente este pasaje, Romanos 12. A partir del versículo 3, lo voy a pasar así rapidito, porque cuando estaba preparando el mensaje, me puse a analizar las palabras de Pablo, escritas a esta iglesia, que acuérdate, nosotros somos esa iglesia. Y quiero que atesores estas palabras de Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, dile al que tienes al lado, ahí te van a hablar. Esta carta es para nosotros, ¿sí? Y comenzó a dejar la siguiente asignación, fíjate. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Amén. Ok, esto va a parecer declaración, que mira que vamos a ir a la parte de la membresía también, ok. Ahí vamos a hacer otras declaraciones, pero comencemos por estas. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos, di conmigo, no todos. Aquí viene otra verdad que debemos entender, iglesia. No todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido. Di conmigo, unido. Oh, si te digo, la visión no fue inventada ahí de la nada. Es una visión bíblica. Estamos unidos, ¿sí?, a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el don de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el don de prestar servicio, que lo preste. Si es el don de enseñar, pues que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. De estos tenemos varios aquí. Oh, nos gusta animar a los desanimados. Si tú llegaste desanimado, no te vas a salir corriendo. Necesitas el abrazo de algunos de este ministerio, ¿ok? Animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Esto no es invento de la iglesia. Esto es lo que fue instituido. Si
Si es el don de dirigir, que dirija con esmero. Si es el don de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Ok, aquí quiero hacer una pequeña, muy breve pausa para que tú la medites. El amor que debe reinar aquí en The Church en español debe ser un amor sincero. No un amor por conveniencia. ¿Sí? Un amor sincero. Y esto, te tengo una buena noticia, ya lo tenemos. Ahora hay que cuidarlo. Para el que tenía miedo, pastor, la iglesia me la van a cambiar. No, la iglesia va a seguir haciendo exactamente lo mismo, amando a Dios y amando a todas las personas. Luchemos por este tipo de amor, un amor que debe ser sincero. Luego dice, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Estás aquí, iglesia de Jesucristo? Ok, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Y es que el ser creyente, lo hemos hablado, no quiere decir que no va a haber sufrimiento, pero en medio del sufrimiento Dios está con nosotros. Vuestra paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados. El sábado salieron a repartir alimentos a los que están sin trabajos ahí por el Home Depot y otros puntos. Y no solo eso, creamos una nueva área en la cual estamos ayudando a hombres con adicciones. ¿Y sabes qué? Estamos escuchando milagros en ese lugar. ¿Por qué? Porque tratamos de ser la iglesia de Jesucristo. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. ¿Estás aquí, iglesia? Cuidado, ¿eh? Esos que dicen, ay, no, es que nadie se va a levantar contra mí. No. La Biblia es clara, Luis, cuando dice, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Van a haber momentos en los cuales vamos a estar abrazados porque hay llanto en nuestra vida. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes. ¿Algún arrogante en la casa? Pues no seas, ¿verdad? La Biblia dice, no debemos ser arrogantes. Y mira que la arrogancia es algo que si nos descuidamos comienza a llegar. ¿Sí? La arrogancia no es una característica, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Esta iglesia, no te voy a decir que vamos a decir, esta es la iglesia, esta es la única iglesia. No, la iglesia de Jesucristo está alrededor de todo el mundo. Nosotros somos una parte de ella. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, queridos hermanos. Me gusta esta versión, ¿verdad? Queridos hermanos, por favor, no se anden vengando, ¿sí? No tomen venganza, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, y no estoy hablando de tu esposo, porque a veces tú dices, está hablando ahí de mi esposo. No, tu esposo te ama a su manera. Tiene que aprender a la manera de Dios, pero te ama. Aquí estamos hablando de alguien que es otro nivel. Si tu enemigo, fíjate, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Dile al que tienes al lado, no te dejes vencer. Dile así con fe, no te dejes vencer, porque esto es lo que nos hace, iglesia. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. The Church en español, nunca te des por vencido. Nunca te canses de amar a la manera de Dios. Ama de verdad. Siempre venzamos el mal por medio del bien. No te dejes destruir por el pecado.
El pecado es lo que está destruyendo realidades. El pecado es lo que destruye hogares. El pecado es lo que destruye relaciones. El pecado es lo que destruye las iglesias. Por eso permanezcamos siempre unidos a Cristo. Solo cuando estás unido a Cristo es cuando tú puedes vencer el pecado que está a nuestro alrededor y que está queriendo obrar en nuestro interior, en esa naturaleza que tú y yo heredamos. Pero la asignación es la siguiente: no te dejes vencer. Vence el mal con el bien. ¿Por qué? Porque Dios te ha amado. Dios nos ha amado. Y ese amor que vimos en la cruz del Calvario es el amor que puede perdonarte. Es el amor que puede restaurarte, es el amor que puede transformar tu vida y que vuelvas a encontrar el verdadero propósito por el cual Dios te formó. Ese amor te va a acompañar en cualquier circunstancia. Por eso es que no nos preocupan los cambios. ¿Por qué? Porque cuando llegan los cambios oramos al Señor, y cuando el Señor muestra el camino, ay, te digo, agárrate, porque el Señor es quien va a llevar la dirección de nuestras vidas. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque la iglesia no es este lugar, la iglesia somos tú y yo. Ahora, la mala noticia es que nunca podrás amar a la manera de Dios si tú no has recibido el perdón de Dios para tu vida. Ámense como yo los he amado, dijo el maestro. Pero probablemente aquí hay personas que nunca van a poder amar porque no han recibido el amor de Dios a través de su perdón. Nabucodonosor, fíjate, hasta ese Nabucodonosor que a veces quería matar al resto lo entendió. Y por eso ahora estaba hablando de manera diferente. Y en el capítulo 4:34, fíjate, dice así: mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos, ¿a dónde? Ay, cómo me recuerda ese salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando lleguen los cambios, no mires aquí abajo, te vas a desanimar. Cuando lleguen los cambios de la vida, mira al cielo como Nabucodonosor. Y mi razón me fue devuelta, dijo Nabucodonosor, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Nabucodonosor nos enseña lo siguiente, y yo quiero que te lleves esto en tu corazón, y yo termino con esto. El vivir impresionado por Dios, que fue lo que Nabucodonosor hizo, no es lo mismo que el vivir perdonado por Dios. Mira la diferencia. Llevamos 4 capítulos de Nabucodonosor y vienen 2 más en los próximos domingos. En todos ellos Nabucodonosor reconocía el Dios Altísimo, impresionado con el Dios de ellos. Y lo leíamos. Pero ahora en este momento Nabucodonosor está diciendo: oh, yo tengo que declarar lo que ese Dios ahora está haciendo en mí. No vivas más impresionado por lo que Dios está haciendo en la vida de los demás. Vive con el perdón de Dios en tu propia realidad. El perdón de Dios es lo que va a marcar toda la diferencia. Es un reino eterno. Es un reino sempiterno. Eso quiere decir que los milagros que Dios hizo en el pasado los puede hacer en el hoy. Y esa es nuestra confianza, siendo el principal milagro el perdón de nuestros pecados. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque probablemente en este lugar hay alguien que necesita encontrar el perdón de Dios. Has vivido impresionado por muchas cosas que has visto. Estás acompañando a alguien más a este lugar que estás viendo cambios en su realidad. Quiero decirte algo, Dios también te ama a ti. Y si en esta tarde hay alguien acá que todavía no ha entregado su vida a Jesús, hazlo. No es cambiar de religión. No es que estás traicionando una iglesia. Es una decisión personal en la cual tú le vas a decir: necesito encontrar el descanso para mi vida. Y solo lo podrás encontrar cuando recibes el perdón de Dios. Por eso yo te quiero guiar en una sencilla oración.
que no es la oración mágica, es un compromiso que tú lo harás probablemente por primera vez en toda tu vida, en la cual le dirás: Señor, yo recibo ese perdón. Así donde estás con tus ojos cerrados. Y si nunca has hecho una oración como esta, te invitamos a que la hagas con nosotros. Y toda la iglesia la vamos a hacer. Digámosle juntos: Señor Jesús, gracias por haber venido a dar tu vida por mí. Gracias por haber muerto en esa cruz, por haber derramado tu sangre, y a través de ella yo puedo encontrar el perdón de mi vida. Yo creo en ti, Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. Haz esa declaración en este momento: tú eres el Hijo de Dios. Y en este día, ven a mi vida. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Transforma mi vida, llena mi vida con tu presencia. Te amo, Jesús, y ahora soy tuyo. Gracias por perdonarme de todos mis pecados. Soy un pecador, pero recibo tu perdón en el nombre de Jesús.